un poco sí que se expresa la variedad realmente que ha existido aquí siempre lingüística, ¿no? O sea, aparte del tema de la existencia de dos lenguas tradicionales, lo que decimos de las colonias del gallego-portugués, y otra que entra después el castellano, que ahora está prácticamente, bueno, la mayoría de muchas diferencias, ¿no? Luego está el tema de la gran variedad, o sea, la gran cantidad de variedades locales, ¿no? De cada una de esas lenguas. Dentro de lo que sería el asturo-leonés habíamos visto que sobre todo la diferencia más grande era esta que se dialectos sonores. La diferencia más grande se daba entre la parte esta de aquí más hacia el oeste, digamos por ejemplo de la Sierra de San Juan hasta que es la zona donde hay algunas cosas que se acercan más al gallego, esto que decimos de el viejo, los viejos, amulleros, incluso del artículo, de parte de los artículos en estilo gallego, mientras que la parte más hacia el este, la reflejada y demás, pues era más como lo que sería lo general de Asturias. Una habla concreta que es muy conocida y que hay un libro publicado sobre ella, que es de San Cipriano. Pues conocéis el libro este del dialecto de San Cipriano de Sanabria, ¿habéis visto alguno? Kruger. ¿Veis? Aquí al final os puse esto. El asturianés ha tenido históricamente una extensión bastante grande. En la actualidad está mucho más reducido. Se han metido algunas cositas aquí sobre la historia, un poco básico. A veces se piensa, cuando se habla de esto, del gallego-portugués, el asturianés aquí, bueno, eso es que lo trajeron, ¿no? Muchas veces se piensa, ¿no? Porque aquí si no se hablaba castellano, ¿por qué? Pues, entonces es que se trajo de allí esas influencias, o se trajo de allí esas hablas, o esas lenguas. Y la verdad es que yo la mayor parte de los especialistas, aparte de lo que he leído, por la gente con la que he hablado, pues piensan que realmente no es necesario explicarlo así, sino que realmente es algo autóctono en el sentido estricto, ¿no?, de la palabra, es decir, es algo que evoluciona aquí directamente. Cuando digo aquí me refiero a Sanabria, pero me puedo referir también a cualquier otra parte, por ejemplo, de la provincia de Zamora o de la provincia de León. Es decir, si aquí en Sanabria se ha hablado asturianés o también lo hablan algunas personas o gallego-portugués, no es porque se trajera de Galicia o se trajera de Asturias, sino porque era lo que evoluciona aquí directamente. Vemos el latín vulgar evoluciona aquí directamente en esa dirección. Siempre puedes preguntar por qué da aquí esa evolución aquí de esa manera. Pues porque realmente era las mismas áreas geográficas, culturales, políticas, etc. Si veis un poquito de la historia, por ejemplo, en Sanabria, o en la Carballera, o en la Lista, en la zona de Benavente, en la época que llegan aquí los romanos, que traen el latín, el pueblo que viven aquí son los astures. Es decir, es el mismo pueblo que vive en la mayor parte de la provincia actual de León, que vive en la mayor parte de la región actual de Asturias. Y esta gente son las que le llega el latín y lo empiezan a hablar a su manera y lo hacen evolucionar en una determinada dirección que es distinta de, como pasa, de la dirección en la que evoluciona en otras zonas. Y viene a ser un poco el origen, finalmente, de lo que sería luego las asturianas. Entonces, pues, claro, si aquí era la misma gente, bueno, la misma gente, la misma comunidad cultural, el mismo pueblo, la misma etnia, pues es lógico que fuera el resultado lingüístico fuera el mismo. En la Edad Media luego pues pasa lo mismo. Formaba parte del reino de Asturias, que luego se convierte en reino de León, igual que esos otros territorios. Incluso una cosa que seguramente durante siglos tuvo mucha importancia, que era el obispado al que pertenecías. También, eso es una cuestión que tenía una influencia muy grande. Sabéis que Sanabria, o la Carballera, o los valles de la zona de Benavente también,
ha pertenecido muchísimos siglos siempre al obispado de Astorga. Es decir, las relaciones de todo tipo, de comercio, incluso el origen de los curas que venían aquí era el mismo que en todas esas zonas del oeste de León, por ejemplo, que pertenecían también al obispado de Astorga. Lo de los obispados también, por ejemplo, se puede ver como la relación tan importante, vamos, en la influencia tan importante que tenían en el caso de los pueblos de aquí de Sanabria, cuya lengua ha sido siempre el gallego-portugués. Ermessende, Lubián, por ejemplo, hasta, no sé exactamente qué fecha, pero yo creo que hasta principios del siglo XX, sabéis a qué obispo pertenecía. Al de Orense. Al de Orense. Y los curas que iban a esos pueblos eran gallegos. Hablaban en gallego. Probablemente, si hubieran ido de otros sitios, a lo mejor hubieran sido de Zamora, por ejemplo, hubieran pertenecido al obispado de Zamora, pues les hubieran ido curas que hablaban de otra manera. En esa época ya hablarían en castellano. Y eso a lo mejor hubiera tenido una influencia en que se hubiera mantenido o no el gallego allí. Ahora me parece que pertenecen ya a Astorga. Sí. ¿No? Sí. Pero esto no sé exactamente la fecha, pero yo creo que hasta principios del siglo XX, desde luego, y eso estamos hablando desde la Edad Media, pertenecieron al obispado de Orense. Bueno, sobre el asturleonés, esto a lo mejor lo sabréis mucho, en el siglo XIII sí se aparece como lengua escrita, que realmente por aquí es cuando se empieza a utilizar en los documentos una lengua que no fuera el latín. En otras partes se utilizaba el castellano, pero en otras no es el gallego. En lo que es actualmente la provincia de Zamora, los documentos de esa época en general están todos en leonés. Lo mismo los del monasterio de San Martín, por ejemplo, pero también los de la zona que estaba mucho más al este. Es decir, los del monasterio de Moreruela, por ejemplo, a las orillas del río Esla, también estaban en leonés. Los que se escribían en Zamora, en la ciudad, en la capital, también. Los que se escribían en Tor, los que se escribían en el... ¿Por qué? Porque en aquella época en todas esas zonas también se hablaba. Es decir, la situación está que se ve en el siglo XX, de que leonés ya solamente se habla aquí en Sanabria y una parte es de Aliste o en Cabreira, tal, es una cosa que es reciente, ¿no? Durante siglos el leonés, que antes estaba mucho más extendido, va siendo desplazado por el castellano. Esto es un proceso que viene desde finales de la Edad Media, que es muy lento, que es paulatino y que va haciendo retroceder al leonés. Entonces, al final no es una cosa que fuera peculiar de aquí, porque aquí se hablaba y en otros sitios no. Sí, eso ocurría en el siglo XX, pero era porque había quedado desplazado, había quedado reducido a esta forma. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? En la segunda página tenéis un mapa. Es una pena porque el mapa este lo tenía en color, pero como no podía hacer fotografías en color, a lo mejor no se ven bien los límites. ¿Apreciáis lo que sería el límite de colores ahí entre el asturleonés y el castellano? Sí, más o menos. Esto sería un poco lo que sería la situación, más que ahora mismo, a mediados del siglo XX, que más o menos la época de la guerra civil, los años 40, por ejemplo. Esto basándose en los estudios de la época, los atlas y demás. En esa época lo veis sobre todo en Asturias, aunque no está... Veis que hay zonas de Asturias donde no queda, pues porque al oeste hay una zona donde lo que se habla es gallego. En el caso de la provincia de León está hacia el norte y sobre todo hacia el oeste. Perdón. En este mapa sale lo que comentaste antes, que llamaban Alcañices la villa, ¿no? Sí. ¿La villa es Alcañices? Sí, la villa es Alcañices. Puebla también es la No, no es que lo llamaran, es que lo llaman. O sea, ahora mismo en cualquier pueblo de Aliste, y sobre todo la gente Pero mayor... está en castellano aquí. Y el que corresponde a Puebla está en... Alcañices.
Bueno, vale, yo es que aquí efectivamente en Sanabria lo mismo se decía la villa, bueno, frecuentemente que la vieja. Digamos, los hablantes más conservadores, yo la vieja todavía lo he oído, no lo he oído aquí, lógicamente, pero por ejemplo en Mujil o en Ribadavia, la vieja. Claro, aquí en este mapa hemos puesto también podemos haber puesto la Puebla, podemos haber puesto, o como hemos oído como entra dentro de la mancha del Astur, en Ribadelago a Puebla. Suena un poco raro, pero es la forma sanabresa de la Puebla, a Puebla. Y en el caso del mapa, en el Galicia hemos puesto la villa, porque ese sí que se queda allí. Ahí, por ejemplo, la villa o algo parecido no se ha oído nunca ni está registrado ni nada de esto. Pero bueno, igual que ponemos la villa, podemos poner Alcanices, por ejemplo. Claro, pues decía, en el mapa se ve como en León había ido quedando también reducido a la zona más al oeste, digamos un poco como del río Órbigo para allá, hacia el oeste. Luego quedaba una zona más al oeste de Ponferrada, en el Bierzo, que es la zona donde, digamos, se ha hablado, y en parte todavía se sigue hablando, el gallego. Que siempre se habla mucho del gallego en el Bierzo, y efectivamente hay una parte del Bierzo que es gallego hablante, pero no es todo, más o menos, digamos, de lo que sería de Ponferrada hacia el este, hacia Bembibre y por ahí, pues ha sido una zona siempre de leones. Pasaba un poco como aquí en Sanabria, que se hablaban las dos lenguas. Y allí había una zona también de transición muy marcada, más incluso que era una zona de transición en zona llana, no como aquí que es montaña. Veis luego que en Zamora, en esta época, había quedado lo que sería Sanabria, ¿no? Menos la parte de más al oeste, es decir, Calabor y del Padornero para allá, que siempre ha sido de gallego portugués, ¿no? Y de hecho, bueno, sabéis, yo creo que lo habéis oído mucho, ¿no? Realmente la gente de Lubiano, de Ermessendo, de Porto, no se consideraba sanabreses. Y ahora todavía lo veis bastante, ¿no? Es decir, cuando hablaban de Sanabria, los sanabreses sí señalaban hacia acá. Es que no somos lingüísticamente, también administrativamente, esa zona debió pertenecer a la provincia de Valencia. Sí, ya, yo eso siempre lo he oído decir, lo de que incluso que hasta 1800 y poco eran de la de Galicia. Y yo también me lo creía, pero hace algún tiempo me puse a investigar el tema. Y entonces empecé a mirar los nomenclatores o sea, las listas de nombres de pueblos por provincias en los distintos catastros y censos, como el del Marqués de Ensenada del siglo XVIII, otro que es de la época de Felipe II, que ese es el más antiguo que he mirado, que es de 1580, y en todos aparece como que pertenece a la provincia de Valladolid, igual que el resto de Sanabria. Ermessende, Porto, Lubián, todos. Es decir, que no veo por ninguna parte lo de... A lo mejor en la Edad Media no te digo, pero hasta ya desde el siglo XVI ya no aparecen en Galicia. Esto si quieres te lo mando. Yo también siempre me lo creí porque lo leías en todas partes, pero no estaba documentado, y entonces me puse a buscarlo. Yo es que no sé, Sí. Yo no tenía noción tampoco de fechas. Ya, yo es que lo lees en muchos sitios, lo sigues leyendo ahora mismo. Hasta 1820 o no sé cuánto dicen, pertenecieron a Galicia, es que pertenecimos a Galicia. Yo me puse a investigar esto y no lo encontré por ninguna parte. Lo que encontré era eso, que pertenecían, igual que hasta la división esta de Javier de Burgos de 1830 y tantos, que toda esta zona pasa a la provincia de Zamora. Anteriormente sabéis que pertenecía a la provincia de Valladolid, que era lo que se llamaban los territorios del conde de Benavente y tal, pues era la provincia de Valladolid. Pues resulta que lo que he mirado hasta 1580 aparece
aparecen en la provincia de Valladolid, pero hasta Porto, y yo creo que incluso algún pueblo que luego sí que pasó a la provincia de Orense, también aparecen dentro de la provincia de Valladolid. Esto es, ¿Y los mapas de Galicia que hay de 1810 con frontera en Requejo aquí? son mapas. Un mapa puedes hacer lo que quieras. O sea, que estaban alterados. Puedes, a ver, en los primeros años del siglo XIX hubo varias propuestas de nuevas provincias que no llegaron a cuajar hasta que se hace esta de Javier de Burgos. Y sí que parece que en algunas de esas propuestas, que no llegaron a ser oficiales, sí que aparecían esos pueblos dentro de la provincia de Orense, en Galicia, pero no llegó a ser nunca oficial. Y las que eran oficiales, que son las que venían del siglo anterior, del siglo XVIII, como lo que se ve en el catastro este de Ensenada, aparecen en la provincia de Valladolid todos. Podría ser territorial, o sea, pero la población podría ser gallega, por eso se sentían de Orense. Eso es otra cosa. Claro. Una cosa es, digamos, a lo que pertenezcas administrativamente, Claro. y otra cosa es Pero ellos el sentimiento que originariamente puedes ocuparon tener, esa zona. porque Y los ellos se sentimientos sentían identitarios además son cosas subjetivas. Y en No relación, naces gallego ni naces castellano, te sientes, pero nada más. en relación con eso, las personas que vivían en los pueblos no creo ni que supieran lo que es la Diputación de Valladolid. O sea, o sea, el concepto de soy de la Diputación de Valladolid. Bueno, pues nada. Bueno, Bueno, siguiendo con lo del mapa y tal, luego veis la zona esta, que está justo por debajo de Alcanices, de la villa, que ya está en territorio portugués, ¿no? Y que es la zona donde se habla siempre en mirandés, que es una variedad de leonés o de leonés que se habla en territorio portugués. Bueno, aquí luego os he puesto algunas cosas un poco sobre lo que sería la extensión dentro de cada región, ¿no? Como lo de las colonias hoy. Esto, el que le interese lo puede leer con más detalle y tal, aquí mejor que no lo hagamos porque si no lo acabamos. En la extensión en Asturias, en León, en la parte de Portugal, en Braganza. Veis que como hay en Braganza, aparte en Miranda, también ha sido la lengua tradicional tanto en Río de Honor, es decir, en el barrio de abajo de Río de Honor, en el portugués, como también en Guadramil. Guadramil lo conocéis, os suena, es un pueblo de Portugal que está muy cerca de Río de Honor, ¿no? Pues este pueblo Guadramil también, realmente hasta hace muy poco y durante siglos, lo que hablaban era leonés, no portugués. Y además un leonés se puede decir que era sanabria. O sea, prácticamente no había mucha diferencia, había muy poquita diferencia, había una semejanza enorme con lo que se hablaba en Sanabria, Guadramil. Luego, estando en Portugal, se hablaba más el asturianés que el gallego portugués. En el caso de Guadramil, Sí, o Río Honor, por ejemplo. o Río Honor, la verdad es que no sé si, no te puedo dar una explicación muy concreta, pero yo me imagino que habría mucho una cuestión de comunicación. Realmente al final con quien más te comunicabas era a los que tu habla terminaba pareciéndose más. Lo mismo que el mirandés. Exactamente. Y en el caso de, por ejemplo, Calabor, el habla de Calabor, que nunca pertenece a Portugal, sin embargo, es mucho más gallego-portuguesa que asturianesa. Mucho más. Porque Calabor enseguida tenía los pueblos portugueses al lado mucho más cerquita, caía completamente hacia ellos. De siempre, toda la vida. En cambio, Guadramil, desde luego, siempre tuvieron más fácil comunicarse con Manzanas o con Villavino Manzanas o con pueblos vecinos de la parte del este que con otros pueblos portugueses que le han quedado siempre mucho más lejos. Pues realmente con quien más te comunicas porque, digamos, tú hablas y termina parecido. Lo que decía Dani antes, ¿no? Ellos no tienen constancia de ser ni españoles ni portugueses. Ellos eran vecinos de los que... Desde luego, hasta que no empezaron a llegar con ellos funcionarios que les decían lo que eran, porque van a cobrarles impuestos o cosas por el estilo, pero... Eso es lo alumnos europeos, ¿no? Ya estaban metidos.
Bueno, luego os he puesto aquí unas cosas un poco también sobre la situación legal y sociolingüística y demás. Bueno, sobre el asturionés sabéis que no es oficial en ninguna parte, pero dentro de estos tres territorios que vemos donde se habla en la comunidad de Principado de Asturias, en la comunidad de Castilla y León, estas zonas que vemos aquí en el mapa de León y Zamora, y en el territorio portugués tiene lo que podríamos llamar reconocimiento oficial. Es decir, ¿eso qué significa? Pues simplemente que la administración, ya sean las administraciones regionales, en el caso de los territorios españoles, y el gobierno nacional, la República Portuguesa, en el caso de Mirandés, reconocen que existe y, bueno, se comprometen más o menos vagamente a su protección, promoción, etc. Sobre el papel legalmente en los tres territorios hay, digamos, sería muy parecido, porque no es oficial, solo tiene reconocimiento oficial. Luego en la práctica sí que hay bastante diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Asturias, ese reconocimiento oficial dio lugar a una ley de promoción y uso, es decir, hay una legislación y hay unas normas que dicen en qué condiciones se usa o no se usa, o se promociona o se enseña en las escuelas, etc. Tiene unos presupuestos, tiene una academia de la lengua que es un organismo con un vínculo con la administración, porque de hecho es el Principado de Asturias el que mantiene económicamente esta academia, etc. En el caso de Miranda, la protección también es bastante grande, aunque realmente es algo menor que en Asturias. También se da en las escuelas, de manera voluntaria. En Asturias se da fuera del horario escolar, o sea, que es como una actividad extraescolar en Mirandés. Y realmente el uso en la administración, pues es muy escaso, los ayuntamientos prácticamente no lo usan más que para a lo mejor los carteles de las fiestas, letreros, algún tipo de señalización y cosas así. Lo que sí que hay en los dos territorios, en Asturias y en Miranda, es una recuperación de la toponimia autóctona, es decir, de los nombres tradicionales, sobre todo de los pueblos. Y están, no en todos los casos, pero en muchos casos están rotulados. Es decir, los carteles, señalizaciones, el cartel de la entrada del pueblo, por ejemplo, pues tiene el nombre o bien tradicional, asturiano o mirandés, o en algunos casos los dos, el oficial y el otro. En el caso de Castilla y León, de León y Zamora, sobre el papel, pues casi se puede decir que lo mismo, porque está en el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, desde el año 2007, desde la última reforma que hubo, reconoce al leonés y reconoce al gallego. Pero realmente no ha habido una ley que desarrolle esto, ni hay prácticamente ninguna política lingüística de ninguna clase. Esto me parece que lo he puesto por aquí en otro documento, y que pone conservación del patrimonio lingüístico. Tiene situación legal. Es lo que os decía, en el 2007, que es cuando se hizo la última reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se incluyó en el artículo 5, tiene 3 puntos. El primero, artículo 5.1, es el que se refiere al castellano, que el castellano es oficial, el castellano se promueve, se protege, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego metieron estos dos pequeños párrafos. El artículo 5.2 dice leonés, y dentro de, claro, de este leonés está el que es el dialecto sanabrés. Dice, el leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación. Esto de objeto de regulación lo que significa es que hay que hacer una ley, una norma
donde ya se desarrolla y se explica qué es lo que se va a hacer con esto, ¿no? En qué va a consistir esa protección, uso y promoción. Esto fue en el 2007, ha pasado 9 años, esta ley no se ha hecho, no existe. No solamente no existe, sino que tampoco se ha hecho siquiera una pequeña política, no, nada, no, absolutamente nada. Entre 2007 y 2016, el presupuesto que ha dedicado la Junta de Castilla y León a la protección de leones, de sanabres, es de 0 euros. 0, absolutamente 0. Este año, para 2016, por primera vez, han metido una partida presupuestaria, pero esa partida presupuestaria es de 3.000 euros. 3.000 euros. Y esto es porque han recibido muchas quejas y protestas del Consejo de Europa. Hay una norma europea que se llama la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Este es como un convenio internacional que tiene firmado el Estado español. Esta carta obliga a un determinado grado de protección para las lenguas no estatales, para las lenguas regionales, para las lenguas minoritarias, sean o no oficiales. En este caso no es oficial, tiene un reconocimiento oficial según la esta Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. Tenía que tener un grado de protección consistente en una serie de puntos que esta carta especifica. Como la Junta de Castilla y León en ningún momento ha efectuado ni en la más mínima programación de protección de ninguna clase, pues repetidamente durante muchos años una serie de asociaciones culturales hemos presentado quejas explicándolo, informes muy detallados explicando esta situación a la comisión que se encarga de velar por esta Carta Europea. Ellos han intentado hablar con la Junta, porque claro, tienen obligación de preguntar a la administración competente: oye, que me han dicho esto, ¿qué pasa? ¿Es verdad esto o no es verdad? Suelen venir, me parece que cada 2 años a España para reunirse con las distintas administraciones. Curiosamente, la Junta de Castilla y León fue, en todas las ocasiones que han venido, la única administración que no ha ido, no ha mandado un representante a estas reuniones con los delegados de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. O sea, ni siquiera han dado una explicación. Porque podían ir y decir: no, mira, algo hemos hecho, o no queremos hacer nada. No, es que ni siquiera han mandado a Madrid, que es el Madrid donde se dan las reuniones, un delegado o algo por escrito. Absolutamente nada. Claro, ya han recibido muchas advertencias, muchos informes desfavorables, y han decidido que van a hacer algo que son 3.000 euros. Tengo entendido que los van a dedicar a publicar un libro. Por otro lado, veis que el artículo 5.3 habla del gallego, es decir, de la otra lengua del Senado. Y este dice, no es muy explícito, la verdad es que incluso es más corto que lo de leonés, dice: gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utiliza. Esto la verdad es que sí que le ha dedicado más, porque la partida presupuestaria dedicada al gallego, que se refiere tanto al Bierzo como a la parte de Sanabria, sobre todo el Bierzo, que son menos hablantes, por ejemplo, para 2016 es de 300.000 euros. O sea, 100 veces más que lo que vemos que van a dedicar al leonés. Desde luego es un esfuerzo mucho mayor, pero la verdad es que no es realmente una política que verdaderamente proteja los derechos de los hablantes del gallego, porque ni siquiera hay una ley donde haya especificado esto y esto y esto y puedas echar mano de ella. Es algo que simplemente consiste en convenios con la Xunta de Galicia para que se den clases, para que se hagan determinadas actividades. Esto es una cosa como que ellos no se responsabilizan de nada. Y realmente quien tiene las competencias y quien tiene la responsabilidad de conservar ese patrimonio cultural y de proteger los derechos de los hablantes de estas
dos lenguas, por muy pequeñas, minorizadas que sean y muy viejos que sean sus hablantes, es la Junta de Castilla y León, no es la Xunta de Galicia porque sean. Y claro, lo que están dejando es esto en manos de la Xunta. Hacen un acuerdo, ponen un dinero, pero la Xunta es la que se encarga, por ejemplo, de la enseñanza. Eso, desde luego, a mí no me parece lógico. Primero, lo lógico es que me parece que el leonés y el gallego estuvieran en unas condiciones, tanto en Bierzo como en Sanabria, y después que fuera la propia Junta la que tuviera una legislación y una, digamos, una institución o un departamento, lo que fuera, que se dedicara a esta política lingüística y la llevara a cabo, no mediante convenios con otras comunidades. Y bueno, la verdad es que realmente en todos estos años las únicas administraciones que han llegado a hacer muy poco, pero bueno, alguna cosa relacionada con la protección, en este caso del leonés o del astur leonés, son algunos ayuntamientos. Realmente los ayuntamientos no tienen muchas competencias, pero sí tienen algunas, sí pueden hacer cosas. El ayuntamiento de Astorga, por ejemplo, lleva bastantes años convocando un concurso de Sanabria, que han participado en estos concursos y que incluso ha obtenido premios, es decir, no es una cosa solo para los de León o los de Astorga o lo que sea. Otro tema en el que también los ayuntamientos sí que tienen una competencia es en la rotulación de la toponimia, es decir, en los carteles. Carteles donde puedes poner los nombres tanto del pueblo, de una vallada, o de un camino, o de una ruta, tal, poniendo los nombres autóctonos en la lengua tradicional. Bueno, un poco sobre la clase de cosas que sí que se pueden hacer y que no son muy allá, ni son barbaridades, ni son pretender poner cosas raras, ¿no? De las cosas que sí que están haciendo, pero que se están impulsando desde asociaciones, por ejemplo, una es esta, la de la recuperación de la toponimia, ¿no? De los nombres tradicionales. Hay una asociación cultural que se llama Teixu. Teixu, el término, por ejemplo, sonaría un poco lo que significa tejo, que es un árbol. También en muchos sitios el teixu es un animal, también, ¿no? Teijo, sí, tejón, que es el tejón. Esto es un término que sí que se ha usado tradicionalmente en Sanabria, que en algunos sitios debe se pronuncia así. En otros se pronuncia más frecuentemente, lo he oído aquí, en la Carballeda, así. Claro, esto por influencia del castellano, por castellanización. A lo mejor no leéis sí que soy yo. Que lo mismo es un árbol, efectivamente, que en castellano se llama tejo. Bueno, aquí en Sanabria no voy a hablar de los tejos. Aquí una de las mejores tejedas de la península ibérica. Y también es un animal que en castellano se llama tejón. Lo de llamar el teijo al tejón también es frecuente, ¿no? Que en realidad aquí esto, digamos, sería la forma corta de un nombre más largo que ya es extraño. Este ya se oye menos, pero todavía. Teixu. No, el animal. El animal. Esto, para llamar al animal, bueno, se fue recortando. Pero todavía, en muchos sitios sigue Teixu. El Teixu, pues en vez de como más largo, un Teixu, y luego por influencia del castellano, la She desapareció en la mayoría de los sitios y más frecuente la forma de la textura de
Las tres. Son cerezas. Bueno, por lo que os decía, esta asociación, que se llama el Teixu, lleva bastantes años recogiendo los nombres tradicionales de pueblos, comarcas, ríos, montañas, lo que se llama la toponimia mayor. Se refiere a nombres tradicionales, bueno, los nombres tradicionales no son los que conocemos, que es el que viene en los mapas y está escrito en la entrada del pueblo, pues no siempre coincide. Los nombres tradicionales son los de tradición oral, popular, y realmente esos nombres se puede decir que de alguna manera es la evolución verdadera, ¿no? Porque la lengua evoluciona a través de la oralidad, del habla. Entonces, son los nombres que se han ido transmitiendo por esa vía. Los otros, los escritos, pertenecen a otra tradición, pero que es la tradición escrita. Y muchas veces esos nombres escritos lo que suponen, a veces es deformaciones de los nombres, de estos nombres de tradición oral. Otras veces son castellanizaciones, lo han pasado a la lengua oficial. Algunas veces incluso son errores porque en un determinado momento el copista se confundió y puso otra cosa. Y sin embargo son los que son oficiales y los que han pasado los que están escritos, los que están en el cartel y los que tienen toda la pinta de que parece que son los que van a sobrevivir. Porque claro, antes la gente, bueno, para que hagáis una idea de lo que son ese tipo de nombres, aquí veis este pequeño mapa que tenéis en esta página, ¿no? Ese es un mapa de los que está elaborando la asociación del Teixu, donde se cartografían los nombres populares que se están recogiendo. Esos son unos pueblos de la parte de la Carballeda, del norte de la Carballeda. Bueno, pues la Carballeda teóricamente, porque hay mucha gente en esos pueblos que dicen que no vivimos en la Carballeda. Entonces, bueno, hay un ejemplo, bueno, es bastante evidente de nombre que ahora es el oficial y que se debió a una confusión. Hay un pueblo en Aliste, esto es una cosa muy sencilla, pero tanto como hay un pueblo en Aliste que siempre se llamó La Torre de Aliste, pero la confundió con La Torre. Bueno, pues no se sabe muy bien, debió de ser como en los años 20 del siglo pasado por ahí. Alguien se confundió, al hacer el nomenclator, puso Las Torres, como que lo llamaba. Bueno, ahora ese pueblo se llama Las Torres, es el oficial de Las Torres de Aliste. Los del pueblo en aquella época no dijeron nada, pero luego en épocas más recientes pues han intentado cambiarlo. Pero claro, cambiar un nombre, aunque sea una S, del nomenclator oficial es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, casi imposible. Casi. Hay uno que se llama Puertas, me han querido cambiar al balcón de Aliste y no lo puedo ver. No, hombre, pero se cambia, lo que pasa es que hay que persistir y Claro, sí, pero... se envía evidentemente ese de los judíos, de no sé qué, de los judíos hay algunos Para judíos, hay que tomárselo con calma, con interés y a lo mejor que parece todas las cuentas. No lo han tenido muy fácil cuando han presidido la ley. Eso cambiar tu nombre, pero si vas a un sitio y te pones la primera pega y te asistes, claro. Bueno, yo creo que viendo los años hacéis más o menos una idea de las diferencias que puede haber a lo mejor entre estos nombres orales de tradición popular que normalmente están en la lengua tradicional de la zona y los oficiales, ¿no? Por ejemplo, veis ahí que el que oficialmente es donado, el nombre popular es donadiero. Muelas de los caballeros es muelas, no hay prácticamente diferencia con el oficial, salvo que lógicamente en la tradición oral
no utilizas el apellido ese de los caballeros, porque, claro, vamos a Muela, no vamos a Muela de los caballeros, etc. Y Veiga es Vega del Castillo, efectivamente. Yo tengo una pequeña anécdota de Veiga, que es un poco sobre lo que hablábamos porque para recoger estos nombres cuesta muchísimo. La gente de entrada te niega completamente que esto existe. Nombre popular o tradicional, ¿de qué me estás hablando? Es que por no siempre se llama así. Sí, bueno. Pero, por ejemplo, en un pueblo, que no voy a decir, pero uno de esos pueblos que aparece ahí, Pregunta. ¿Y qué pueblo hay para esa parte? Yo lo sé, pero pregunto para que me lo dejan ellos. Veiga, sí. Bueno, sí, queda mucha gente allí. No, los de Veiga son muy pocos y tal. Después de, digamos, la conversación inicial, ya intentas explicarles lo que quieres. No, aquí los pueblos siempre se llaman así. Y este pueblo, Vega del Castillo. ¿No se llama Vega? No, nunca lo hemos dicho, nunca es una anécdota, pero esto, bueno, ha pasado docenas de veces, ¿no? De por qué ha desaparecido, por qué han desaparecido estas salas, o por qué parece que muchas veces que han desaparecido, pero a veces no, por ese sentimiento que es bestial, de vergüenza, de autodesprecio realmente, por la propia cultura y la propia. Sobre este proyecto del Teixo de recoger esta toponimia y pasarla a mapas, en el momento se está haciendo mapas informáticamente y tal, pero la intención es publicarlo, o sea, editarlo, pues quiero sacar un mapa, que puedas ponerlo en la pared o aquí mismo, por ejemplo. En la comarca de Cabreira, aquí al lado, ya el verano pasado, precisamente con el asesoramiento del Teixo, diciéndole los nombres que hemos recogido son estos y tal, pues hicieron este mapa tan chulo que veis ahí. Buenas. A ver. Me quedo dormida, que iba a venir antes. Estuve ensayando. ¿Dónde está Daniel? Allí está Daniel. Hola, hijo. ¿Qué se lleva por ahí? Desde el verano. Míralo, porque fue la que me dijo a mirar. Y no lo sabía. Por lo que les decía, hicieron este mapa. Así, pues el tipo de cosas que, por ejemplo, se puede hacer en la señal. Tiene los nombres de los pueblos, tiene algunos picos así de los más importantes, tiene los ríos principales. Pues hay muchos pueblos que es prácticamente igual que el oficial y otros porque tienen pequeñas variaciones que muchas veces tienen que ver pues, con las características del habla de las características locales. Ojito que no son nombres que se hayan inventado, La gente de la asociación no han dicho, pues, donado será donadil. No, esto se ha ido y se ha recogido preguntando a la gente. No son los nombres en son los nombres tradicionales, son los nombres autóctonos. ¿Hasta dónde se contrasta eso? ¿Perdona? ¿Hasta dónde se contrasta eso? Porque si nos basamos en la oralidad y resulta que hay una zona en la que, dependiendo del valle, como el otro que dice, que preguntes, hay una variante sobre ese nombre, entonces hay que normativizar esa oralidad también a la hora de establecer este nombre, aunque este nombre sea real. Pero habría que normativizarlo. Puedes poner, no estamos hablando primero de oficializarlo, que si la gente lo quiere podría hacerse, entonces tendrías que escoger uno. Claro, eso me refiero. Exactamente, muchas veces yo creo que en estos casos el que tiene prioridad es el que se utiliza en el mismo pueblo. O por lo menos en el entorno inmediato. Si los de 40 kilómetros dicen otra cosa, que la dirán, no tiene el mismo peso que si lo que dicen en el mismo pueblo y los otros dos en el pueblo que hay alrededor. Efectivamente.
hay un pueblo de la Carballeda, o Lezuelas de la Carballeda, donde creo que ya llevamos recogidos 8 o 9 variantes distintas de mi pueblo. Pero en cuanto a eso, ¿cuál sería el nombre más válido? Si resulta que los del pueblo lo llaman de una manera y vamos a ver que son 500 hablantes, y en la periferia de ese pueblo hay 5.000 que los llaman de una forma distinta, ¿cuál es el nombre real? Hombre, real eso todo. Si varios son todos, eso es porque todo el mundo se aclara de lo que es. Pero ahora de ponérselo, o sea, esto que están haciendo. Bueno, estamos hablando de poner, de oficializarlo. Eso ya es otra cosa, es otro plano. Pero incluso a este nivel, ¿cuál es el nombre? Poner un mapa, yo te digo que mi criterio es ese. Mi criterio es en el lugar, aunque sean 4 kilómetros. Tiene prioridad la gente, incluso ni las conocía o las oía algunas veces. En el momento en que todo el mundo ya sabe leer y escribir y ves el cartel de la entrada del pueblo, ¿no? y lo ves escrito en la documentación y tal, ha empezado a sustituir a la otra. Por eso un país también es tan difícil de... Yo realmente creo que lo más importante de entrada es recoger esa tradición oral, sus nombres. Lo de cartografiarlos, por ejemplo, sacarlos en un mapa, es porque, digamos, de alguna manera y los dignificas. Y luego ya lo otro, lo de oficializarlo, pues es una cosa muy relativa, la gente no quiere. Y eso son cosas en que se tienen que discutir, que tiene que haber un debate social sobre eso, porque son cosas para hacer mucho consenso. Pero tú fíjate y entonces, y ahí es donde puedes decir que habría que escoger una, mientras tanto, pues a lo mejor hace falta. ¿No? Yo a lo que me remito a lo que toca decir. Si se pone por escrito y dices, venga, vamos a buscar la toponimia de la Carballeda centrándonos en lo que era San Abel y le hacemos referencia a un documento escrito que es este que ha hecho ya el Temisu, resulta que ya como que eso quedó ahí escrito. Ya sí, sabes, o sea, que como que le estás dando como esa razón de oficialidad al haberlo llegado a la conclusión que no haya sido de que ese ha sido el nombre. ¿Sabes? Es a lo que me refiero, que a la hora de quedarlo escrito, pues a lo mejor habría que poner la coletilla de acorde con exactamente. Es que si no lo documentas, no sé. Claro, por supuesto. Y desde luego todo esto lógicamente una cosa es publicarlo detalladamente, explicando, etcétera, etcétera, que todo esto se está empezando a hacer, y otra cosa es pues un simple reflejo gráfico que es un mapa en el que no puedes ya explicar todas estas cosas con detalle, pero es lógico. Es que esa visibilidad lingüística ayuda al propio hablante a que no tenga esa concepción de que está mal dicho lo que él dice o lo que ha escuchado. Efectivamente. Hasta ahora realmente, como además vivimos en una cultura donde lo escrito tiene un carácter casi como de sagrado, realmente la gente lo que no se ve como escrito lo ha visto siempre ya no como que está mal, sino simplemente como que no existe. Es lo típico esto de mi pueblo dice tal cosa, eso existe, hombre, es tu pueblo, claro, existe. Pero claro, como no está en el diccionario, ya bueno, sí que tiene que ver con el diccionario, porque existe, claro. Y efectivamente lo que dices tú, el aparecer por escrito, lo mismo si nos referimos a un habla concreta, darle una expresión literaria, a un topónimo, darle un reflejo en un mapa, un reloj cartográfico, es básico para visibilizarlo y por tanto dignificarlo. Esto va a ser mucho más fácil conservar. Un paréntesis. El año que viene, o antes de que termine el año, seguramente, lo que hablábamos antes, seguramente tendremos este mapa de Sanabria, de Senabre. El mapa que veis ahí de Cabreira, con el mismo formato aquí. Es que todavía falta unos cuantos topónimos. Otra cuestión de este tipo que se ha hecho, bueno, estoy seguro que algunos nos conocéis también, en el ayuntamiento de Truchas, en Cabreira, este verano pusieron ya los carteles y los indicadores de los pueblos que forman este municipio, que son unos cuantos,
ya los pusieron también los nombres en esta forma, digamos, de tradición oral popular, ¿no? Veis que el indicador ese que pone ahí, cuchillas y quillas, tiene los dos nombres, el oficial, arriba, y debajo el nombre popular, que es el Cabrales, el quillas. Estos carteles son del ayuntamiento, no son del ministerio ni de la educación ni nada de eso. Es decir, tú a la entrada del pueblo sigues viendo el otro cartel que solo pone truchas, y luego está también el otro que ha puesto el ayuntamiento que pone truchas y debajo proyectos. Aquí es una iniciativa por la que se podría empezar también este tema de los carteles en varios ayuntamientos que... Esto es una cosa que pueden hacer los ayuntamientos. Que con un poco de la gente... Si tienen ellos la competencia para hacerlo, es barato porque dices, para poner carteles. Pues no, yo cuando hablé con el alcalde de Truchas, ahora mismo no me acuerdo la cantidad que me dijo, pero es una cosa muy poco dinero. Sí, que pone un poco de la gente de intención de la gente, ¿no? Los ayuntamientos que sea, sí, exactamente, es factible. Sí. Creo que es una cuestión, por supuesto, de voluntad por parte de los ayuntamientos, y yo creo que es muy importante también que haya un cierto consenso social. No hablarlo entre la gente, que no vaya a parecer. Siempre hay quien le va a parecer mal, eso es así. Y hay muchos prejuicios, hay muchos miedos y muchas cosas. Por eso siempre va a haber quien le parezca mal, pero desde luego, en cuanto lo más grande sea el consenso y el acuerdo, eso es fundamental, me parece que es fundamental. Pero siguiendo con lo que dice Iván y conociendo los ayuntamientos en general de la comarca, el funcionamiento de los últimos años, no va a salir de ellos. O sea, si no va a haber un grupo social que haga una mínima presión. Por supuesto, eso es como todo. Siempre las cosas es más fácil que salgan adelante si hay mucha gente que lo pide, y además es que es mejor así. Sí, sí. Porque hay veces que las iniciativas sí que vienen directamente del ayuntamiento porque es el apoyo del alcalde. Pero eso a veces es muy arriesgado, porque si resulta que es el apoyo del alcalde, pero en el pueblo las 3/4 partes están en contra, eso acaba mal. Por eso digo que el camino es eso, que la gente lo pide. No, y esto lo digo porque si estamos aquí un grupo de gente, porque tenemos interés en eso. Porque son temas de los que a lo mejor aquí nunca se ha hablado. Ni en Sanabria, quiero decir. Claro, rondan cabezas sueltas por ahí, yo creo. Solo. ¿No? ¿Cuál? Que rondan cabezas sueltas, que a veces se juntan como hoy. Probablemente más de las que parecen, pero claro, la cosa es expresarlo, hablarlo y que haya un debate en sentido positivo. Otra campaña que está haciendo esta asociación del Teixo es una campaña que se llama La Lengua de Casa, la lengua de casa, ¿no? Que es también para darle una visibilización, ¿no?, a la lengua. Normalmente la gente le ha parecido siempre que era una cosa que era mala y fea y que era para utilizar como mucho en casa, ¿no? Y ya llegó un momento en que prácticamente ni eso. Y entonces el buscarle la visibilización y una aplicación en la sociedad actual le va a dar más posibilidades. La campaña que está haciendo el Teixo es de repartir una serie de carteles de letreros de los que se suelen utilizar en los establecimientos públicos, en bares, restaurantes, en comercios. Pues son los típicos carteles de cerrado, abierto, etcétera, pues puestos en las formas lingüísticas o dialectales de la zona. De momento se han repartido en El Bierzo, en Laciana, en Cabreira, y la asociación tiene un proyecto de traerlo a Sanabria. Es decir, estos carteles se ofrecen, son gratuitos, los paga la asociación de su dinero, y se ofrecen para que los quiera poner en su tienda o en su establecimiento. Carteles que, por ejemplo, pueden poner cosas como pasar, este sitio está abierto, sentímoslo, este sitio está fechado, tirare, emburreare, o bien empuxare, dependiendo de cómo se llama cada sitio, ¿no?, para abrir, cerrar, empujar, etc.
Y para los baños, pues estos que seguramente los habréis visto en Galicia o en Asturias y demás, de homes mulleres, dependiendo de la zona. Estos en el Bierzo, en la Ciana, en Cabreira, que son zonas donde, bueno, hay un poco más de conciencia lingüística que aquí, pero tampoco tanto, no os creéis que mucha diferencia con Sanabria. Pues tuvieron un éxito tremendo. En pueblos del Bierzo como Toreno, o en Palacios del Sil, o en la Ciana en Villabrino, que se agotaban, y yo digo que entre el 80 y el 90% de los establecimientos, de los bares, de los restaurantes más donde se ofrecían, los pusieron, y luego además se ha hecho un seguimiento y, salvo que alguna excepción, siguen puestos. Bueno, es el tipo de cosas que es sencillo, que es fácil, que no es tampoco muy gravoso, y que se pueden hacer para ir devolviéndole, dándole presencia pública. Bueno, sobre estas cosas yo creo que lo que me gustaría es que habláramos, ¿no? Lo que era el debate y las reflexiones y demás. Yo voy a decir una cosa que... Dígame usted. Yo no sé si... Yo es que se lo oí a una tía. Se lo oí porque yo ella el libro de Medro Rodríguez de Sanabria, que lo escribió. Que ese libro después sobre una señora y después desapareció y venía que la puebla empezó llamándose La Penouta. Porque traían los de Ujilde a ganado aquí a Puebla a pastar, a las corregedoras por ahí. Y dice que empezaron a hacer unas cabañas, unas salas. Bueno, como llamamos aquí nosotros cabañas, no le llamamos chozas. Y que venían y se quedaban por a dormir la temporada que fuera. Y que fue como se empezó a poblar la puebla. Estoy nervioso, porque no estoy acostumbrado a hablar. Y después dice que después ya le llamaban La Pobla. Con el tiempo después el libro es venía. Primero La Penouta, y después La Pobla. A ver, con usted. Y después ya suena algo de eso. ¿Así? Después la Penouta le llamábamos a la de la Peñota. Ella decía La Penouta. Penouta decía. Y después ya que con el tiempo en el libro, vamos, todos sus libros, que venía La Pobla. Y que habían sido los primeros pobladores de la escuela de Crucillo. Yo de hecho, mi abuelo paterno era de que después ya era que salían todas las casas, decía ella que yo creo que en todas partes hay digamos, historias tradicionales que son más bien leyendas locales sobre cómo se creó el pueblo y de dónde viene el nombre. Pero son tradiciones locales, es decir, no están fundamentadas históricamente, no están atestiguadas, etcétera. Forman parte de la cultura tradicional. Esto que me cuenta de lo de La Penouta, tiene toda la pinta de ser eso. Que como era además alto, y lo de que fueron los monjitos, este tipo de historias se cuentan en todas partes. Y luego, y esto otro tiene más bien pinta de esta forma en la que aparecen los documentos medievales antiguos. Pero que ni siquiera hay que tener muy claro si realmente se pronunciaba así. Porque estos documentos medievales muchas veces, por ejemplo, cuando se empezó a escribir en el romance, cuando se deja de escribir en latín, a veces tenían problemas para representar los dictongos, web o el dictongo quo, porque en latín no existían. Y entonces mantenían lo de la O, porque era lo que había en latín. Pero esto no significa que a lo mejor en aquella época, cuando se escribía esto, no dijeran ya. O probablemente en realidad lo que decían, que todavía hace poco se decía, era esto. Y esto sí que se ve escrito algunas veces. No lo decía todavía. La Puebla decía muchas veces de la Rechejada. Vamos a la Puebla. Y de Senabria,
Escuela de Senado. Senabria, efectivamente, es el nombre de la comarca tradicional, no es el nombre de aquí. Yo tengo aquí, bueno, otro del habla de antes, porque yo me acuerdo, pero ahora se me olvida, porque como yo soy mayor, se me olvida. Que decíamos, vamos viendo. Ah, viendo, sí, viendo, vamos viendo. Y vi de venir. Y vi de venir, efectivamente. Y baile, y diri. Baile y diri, decía. Y decía también la herencia. Bueno, eso no hacía muchos años que lo decía un tío de mi marido. Y deo gracias, cuando venían vendiendo patatas, manzanas, esas de los pueblos, que venían pues de San Román, de Sotillo, deo gracias, ya sabías, me compran manzanas, me compran. Pero que tenía más, yo no me acuerdo, sabía muchas cosas. Bueno, eso nos pasa a todos, si a mí me dicen, dime palabras de terror, pues ahora mismo no sé decir nada. Si empiezas a tirarle el hilo de la piedra, se también, cuando hicieron el castillo, a lo mejor lo sabéis más gente, lo arrastraban bueyes, la piedra, la arrastraban los bueyes, por allí, por las puertas de Sanabria, por allí, la arrastraban los bueyes. Y era como hicieron el castillo, la piedra, que no sé dónde la traían. Pero también muchos sitios, la historia o la leyenda de cómo se construyó la Tuiza, Lubián, también hablan mucho de eso, de los bueyes que traían la piedra, y cómo hubo problemas porque se trabajó un domingo y hubo uno que por llevar la piedra que le tocaba a él, por llevarla con las vacas, con los bueyes en domingo, pues tuvo un accidente y lo pasó mal. La Tuiza, que viene de Touza, que es bosque de robles, en gallego. Sí, ya, bueno, aquí también. Bueno, aquí... No Touza. Si queréis pasamos a este documento que yo creo que ya hemos visto, ¿verdad? Lo de la conservación, que luego si queréis hablamos un poquito más de lo de las cosas que se podrían hacer aquí. Pero como tenemos bastante tiempo todavía, por lo que veo, podemos ver un poco esto de la literatura en senabrés, el documento que pone literatura en senabrés. Bueno, cualquier habla, cualquier variedad, cualquier lengua, cualquier forma lingüística, todas tienen literatura. O sea que realmente si lo ves incluso a nivel mundial, universal, de todas las lenguas, la mayoría no han tenido literatura escrita, pero literatura oral, literatura de transmisión oral realmente tienen todas. Del senabrés en concreto, ha habido, por supuesto, una literatura en dialecto senabrés, también en las variantes gallego-portuguesas de la comarca, la literatura oral. Una pequeña parte de ella ha sido recogida y la conoceréis, yo creo que no sé si toda la mayoría, por el libro de Cortés Vázquez, de leyendas, cuentos y romances de Sanabria. ¿Conocéis el libro? Sí. ¿No? Sí, sí. Yo leí uno de prefacio, pero no. Que venía. Sí, Una palabra sí venía. Este es el libro básico de lo que hay sobre literatura oral de Sanabria. En realidad en las tres lenguas, porque los romances están todos en castellano, en lo lógico, porque los romances originalmente se escribieron en castellano. Hay alguno en portugués, claro, otra lengua oficial, otra lengua que ha tenido muchísimo desarrollo literario. Y luego hay cuentos y leyendas, o sea, narraciones orales. Esas, las hay que están recogidas en San Martín de Castañeda, en Galende, en Vega del Lago, en San Ciprián, la recoge Kruger, y esas sí que están en Sanabrés. Sanabrés en el sentido de Leonés, y las otras, las de Lubián y Ermesende, y algún pueblo más que San Ciprián de Ermesende también hay. Esas están en las variedades gallego-portuguesas autóctonas. Pues es un libro bastante interesante también para ver un poco cómo eran estas hablas expresadas normalmente, en un nivel un poco teórico y
mundo aquí, sino cómo hablaba. Porque es el Señor contándote el cuento del lago, contándote el cuento, la tradición local de cómo se construyó Atoiza, la ermita, etc. O una serie de cuentos muy interesantes, de estos cuentos que te encuentras en la tradición oral de toda Europa y hasta de parte de Asia. Hay un cuento de estos de San Ciprián, que aparte de la cuestión lingüística, por ejemplo, es muy interesante como narración popular, porque te encuentras, por ejemplo, yo conozco cuentos del Japón que tienen casi los mismos elementos y un montón de paralelismos. No sé si conocéis estos cuentos, el de San Ciprián, es este que se va encontrando animales por el camino, los perros le dan unos pelos, las aves le dan unas palomas, le dan unas plumas, etc. Todo esto es el cuento más popular que hay en Japón, que es el de Momotaro, el hijo del melocotón. Pues es que le pasan exactamente las mismas cosas. Y claro, realmente, eso sí, las hablas de aquí, tanto portugueses como gallego-portugueses, lo que nunca han tenido es una literatura escrita. Aquí, realmente desde el siglo XIII o XIV, o desde el siglo XIV, todo se ha escrito en castellano, tanto en una parte como en otra. Se convierte en la lengua oficial, no significa, claro, que la gente deje de hablar como hablaban, pero claro, la poca gente o la gente que sabe escribir, como son de aquí, lo que hacen es escribir todo en la lengua oficial, en castellano. Y realmente no sé, hasta hace muy poquito tiempo, pues hasta este siglo, estamos ahora, siglo XXI, cuando empieza a haber gente que normalmente tiene alguna relación con la zona, pero no siempre, que a lo mejor sus padres o sus abuelos o su familia eran hablantes de sanabrés, ¿no? Que tienen un interés por esto y empiezan a escribir cosas. En los últimos años se han publicado, por supuesto, no es una literatura muy extensa ni nada por el estilo, pero empieza a haber una pequeña literatura escrita en sanabrés. Bastantes más cosas de las que hay aquí. Aquí lo que os he puesto es como una pequeña selección. No sé si conocéis alguno de los textos, los habéis visto publicados en alguna parte, los habéis leído en algún sitio, de los que tengo, de los que están aquí en ese documento. ¿Sí? ¿Vistos en algún sitio? Sí. El aula lingüístico es que está en la biblioteca. No, me refería a los que están en este documento que pone literatura en sanabrés. La Caperucita Roja. Sí. No, pero me refiero a ese. ¿De este? ¿El primero? No, me refiero a ese, al de la Caperucita Vermella. Sí, pero no en... No me refería a ese en concreto. La versión sanabresa, me refiero... No, nunca. Vale. ¿No sabíais que había cosas publicadas en sanabrés? Eso del Yumbreiro sí, Ya. No, yo solo pregunto un poco para ver realmente el alcance que tiene esto. Todas estas cosas se han publicado en una pequeña revista que hace la Asociación Fomento, que se llama Yumbreiro. Muy recientemente, si miráis las fechas de publicación, son del año 2010 para acá. Pero bueno, también un poco es raro que no haya llegado, cosa que nos interesa mucho saberlo para ver realmente el alcance que tiene, porque tiene muy poquito alcance y precisamente aquí, que es donde tenía que llegar y donde tenéis que poder ver y leer esto, no os ha llegado. Está en la biblioteca y llega... Claro, pero llega a la biblioteca, pero bueno, no tengo la biblioteca, a ver, te veo Pero digo que hay acceso gratuito a la biblioteca. Yo los que he leído los he leído por internet, ¿no?
Sí, bueno, También los has leído en el Lumbrero, sí, por internet. ¿Alguno más que haya leído alguno de estos textos que hay aquí? El cuento de Marijose, por ejemplo, de Ciudad y Música. No, no lo habéis leído ninguno. Este se ha publicado hace muy poquito, es un texto de efímero estrafogueiro. Es un pequeño artículo, una especie de reflexiones publicadas por... Es también una persona de aquí, soy un hijo y nieto de sanabreses que vive en Madrid. A mí me parece un texto muy bien escrito, a partir del sanabres, pero con una lengua muy cuidada y desarrollada. Os he metido la traducción esta al sanabres, esta la hice yo, así que pone J. Hernández soy yo, de la Caperucita Roja, de la Caperucita Vermella. Está hecha directamente del original de Perrault. Bueno, pero realmente yo creo que todas las lenguas, sobre todo las variedades y los dialectos que quieran empezar el cultivo literario, pues son unas cosas importantes adaptar. Lengua que había hecho su versión de la Caperucita Roja, incluso esa no podía faltar. Y bueno, un aspecto interesante, por ejemplo, aquí veis este que pone Hola Madre, Loyas Senabresa de Francisco Gallego. Las loyas o las logas, ¿sabéis todo lo que es? Una loga, una loya, un recitado que se hace en determinado... Aquí una loa, en otros sitios, esta por ejemplo que es de Vigo, en Vigo, o en San Martín también. Ese Francisco Gallego es hermano de Javi, que ha estado esta mañana ahí atrás. Es hermano. Pues esto te digo, la loya se hace, por supuesto. Esta que veis aquí, de Francisco Gallego, esta que tengo aquí, cuando se hace cuando el año pasado. Está publicada en Lumbrero, pero hace muy poquito. Las loyas estas, las loyas o las logas, o la loa, dependiendo de los sitios. Normalmente, por lo menos lo que se ha conocido en el siglo XX, normalmente era castellano. Este tipo de cosas que ya, probablemente en tiempos sí que se hacían en sanabres, pero era este tipo de cosas como las oraciones, los rezos y demás, y otras cosas que aunque la gente hablara en sanabres, las hacían en castellano, porque parecía que el habla propia no valía para eso, era demasiado. Pero en este caso, este señor, Francisco Gallego, dentro de la loya que escribió en castellano, porque aquí no la hemos puesto entera, en el Lumbrero sí está publicada entera, pero dentro del texto en castellano incluye unos sanabres, que es este que veis aquí, este que está aquí. Y digamos que sería pues una idea muy buena, un precedente muy bueno. Las loyas que se siguen haciendo en determinadas fiestas en muchos pueblos, es una forma muy interesante de mantenerlo dentro de la cultura tradicional. El último de todos los textos que he metido aquí, este del pastor y el cura, este sí que es un texto tradicional, es uno de esos cuentos recogidos, cuentos orales recogidos por Pruder en San Cipriano. Solo os he metido unos para ver todos, pero para leer los otros los veis en el libro este que tenemos aquí. Leyendas, cuentos y romances de Sanabria, de Luis Cortés. Bueno, volviendo a lo del póster este de los carteles, lo de los libros para conocer las lenguas de Sanabria, para las personas que están interesadas,
a mí me parece que este pone atlas lingüístico de Sanabria, la Carballera, este de aquí, este es muy interesante. Esto es lo que recoge los estudios, el estudio del trabajo de campo que hizo Fritz Brugger, este lingüista alemán, en la comarca en la década de 1920. Para conocer todas estas obras tradicionales es muy interesante. Él estuvo en muchos pueblos, hizo muchas encuestas y preguntando cómo se dice esto, cómo se dice esto, cómo se dice esto. Todo esa información la plasma aquí en este atlas. En realidad el atlas no lo llegó a publicar nunca él. Él vino aquí, tomó todas esas notas, estuvo meses y meses para que recorriendo los pueblos. Cuando volvió a Alemania publicó algunas cosas, publicó ese pequeño libro de San Ciprián, o sea, lo que es la monografía concreta sobre San Ciprián, que es aquí, el dialecto de San Ciprián de Sanabria. Publicó los últimos libros que tengo aquí, con las recomendaciones de literatura y tal. Realmente, claro, si en el asturleonés de dentro de la provincia de Zamora, en el caso de Sanabria o de Sanabria, la Carballera y tal, hasta hace muy poquitos años no se había escrito ningún escrito, ¿no? O sea, producción literaria escrita, nunca había habido nada, pues lo raro que hubiera un libro. Realmente, pues hasta hace poco no había ninguno, y desde hace unos pocos años hay uno, ese que veis que pone Yogas Carballesas. Es un libro de poesía escrito por un escritor, Juan Andrés Ulla de Rueda Salgueiro, que es originario de un pueblo de estos del norte de la Carballera, de la zona de Espadañedo, Paramontanos, esa parte de ahí, y es un libro de poesía. Es un libro de poesía, que además es una poesía, aparte de estar escrita de Carballés, la verdad es que, bueno, los Sanabres, Carballés, en cuanto a los turlones es lo mismo, y para los que conocen el Sanabres, pues en este libro me suena talmente, es lo mismo. Y a mí me parece bastante interesante porque por la temática y la forma de tratar una poesía está muy entroncado, muy arraigado en la poesía popular. No es una poesía muy moderna, no es una poesía muy intimista y estas cosas, sino que es bastante en la línea de lo que era la poesía popular, que muchas veces escribía, incluso inventaba o hacía la gente los cuentos. También había yo esto lo he oído, ya es una tradición que se produjo mucho tiempo, pero había mucha gente que improvisaba versos. Esto de las joyas, todo abuelo improvisaba. En la lista había unos señores que se llamaban verseros, y los improvisaban. Claro, en la improvisación que ya se ha conocido modernamente, en general era más bien en castellano. Pero, lógicamente, el origen pues, era en la Bueno, pues realmente ya no traía nada más. Pensaba que íbamos a andar mal. Y si queréis seguimos haciendo preguntas, hablando, comentando, discutiendo lo que os parezca. A mí. A lo mejor, no sé si alguien se anima. Daniel, adiós. Se podría hacer una lectura de uno de estos textos sanabres. Vale, porque está bien, porque así lo oímos todos y a ver qué tal nos suena. No, el que tú quieras. Sí, dice con calma. Eso sí, cuando lea ella, ya ahí no voy a hacer adelante. Me encargaron de la caperucita. A ver, vamos a ver la caperucita roja en Sanabres.
Capiruchica Vermella. Una vez di que yo era una rapacica d'un lugar, a más guapa que nunca se viu. Y era tan guapina que tenía youca, a súa mamica, y a súa bolica marchou con sabía. A buena muller fizole un capirichico, encarnado que le quedaba muy bien y chamábanla por eso a Capiruchica Vermella. Un día, súa mamica fizo unas pilluelas y díxole a la rapacica: vai a ver cómo le pinta bolica, que me dixoin que anda con un andasiu. Llévale estas pilluelas y esti tantico unto. A Capiruchica Vermella marchou de seguida, panca bolica, que yera noutro pueblo. Endindo por a metá del Carballal atopouse con el llobo, que venía con la intención de comerla, mas non se atreviu por amor d'unos leñadores que andaban traballando en el monte. Preguntoule ca donde viva, a cuitadica que non sabía que lle peligroso parar a escuitar a un llobo. Díxole: voy a ver a mía bolica y llevarle unas pilluelas y un pouco unto, que le manda a mía mamica. ¿Y vive muy longe? Díxole llobo. Oi, sí, dixo a Capiruchica Vermella, mas allá del molino que ve de Seillina, na primeira casa del lugar. Entonces dixo el llobo: yo también quiero irla a ver. Yo voy por esta brella da dereita y tú marcha por esta outra de la izquierda y ya nos vemos después. El llobo tirou a correr con todas as súas fuerzas por a brella que yera máis corta, e a rapacica foi por a que yera a máis larga, emballida apañando avellanas e correndo tras das burbuletas e facendo fronchas. Con el llobo tardou bien pouco en llegar a casa da bolica. Picou, toc, toc. ¿Quién guía? Soy a tua nieta, a Capiruchica Vermella, dixo el llobo, remendando a voz da rapacica, que vos trae unas pilluelas y un pouco unto que vos manda mamica. A bolica, que estaba na cama porque andaba muy malica, gritoule: dale vuelta a chave y despecha a puerta. El llobo diu vuelta a chave y a puerta abriuse. Escachapurriuse sobre a muller y comiula, nuna nada, porque divan 3 días que non papaba gota. Luego pechou a puerta y echouse na cama, aguardando a Capiruchica Vermella, que non tardando vieno a chamar a puerta. Toc, toc. ¿Quién guía? A Capiruchica Vermella. No oyindo a voz con roqueina del llobo, colleu un miedo, mas cuidou que a bolica estaba constipada y respondiu: soy a tua nieta, a Capiruchica Vermella, que vos trae unas pilluelas y tantico unto que te manda mamica. El llobo gritou ponendo un pouco fina a voz: dale vuelta a chave y despecha a puerta. A Capiruchica Vermella diu vuelta a chave y a puerta abriuse. El llobo, en véndola entrar, díxole acochándose na cama, embaixo el cobertore: deixa as pilluelas y l'unto nela alacenia y ven a echarte una bombolica. A Capiruchica Vermella desnudouse y metiouse na cama, onde quedou moi sorprendida en vendo que a bolica tamén estaba emborrigalla. Díxole: bolica, ¿qué brazos más grandes tienes? Son para abrazarte mejor, mi niña. Bolica: ¿qué piernas más grandes tienes? Son para correr más aina, mi niña. Bolica: ¿qué orellas más grandes tienes? Son para escuchar mejor, mi niña. Bolica: ¿qué huellos más grandes tienes? Son para ver mejor, mi niña. Bolica: ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y en diciendo estas palabras, este llobo con delgado echóse sobre a Capiruchica Vermella y comiúsela. Muy bien.